Hoy traemos a tu día a día podcast a un gestor de carteras en inversión inmobiliaria. 5 meses. Reservar, desocupar, reformar, vender. Sabía que había algo más que trabajar. En Idealista no hay oportunidades, pero hay muchísimas oportunidades. Hay muchísimas. Lo único es que hay que saber verla. Hay un inversor que se adjudicó 2 plazas de garaje en Marbella por 500 euros cada una. Sabes que yo escuché estas historias y la verdad que se me vuela la cabeza. Lo que realmente cambió es mi manera de ver el mercado y de entender las oportunidades que hay. Renturén, gestión de apartamentos. Hay mucha gente que no gana En un año, ¿no? eso ni en un año, esto un poco, y ni en dos. El inversor va a pagar muchísimo impuesto, pero obviamente, porque se ha ganado 50.000 pavos con esa operación. La verdad que se te abre un mundo de posibilidades súper guay. Que se han dividido para hacer 2 apartamentos en cada chalet. Has ido a hablar con los ocupas, ha negociado. Si el mercado no está dispuesto a pagar para esa vivienda, ese no es el precio. Con 5.000 euros puedes empezar a invertir en el sector inmobiliario. Un ROI del 33%, perfecto. Hoy traemos a tu día a día podcast a un gestor de carteras en inversión inmobiliaria. Una persona que la conocí y me encantó cómo fue la conversación, cómo se dio el tema y hoy pues lo vamos a traer aquí para que nos cuente su historia. Bueno, Ludwig, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, estudio. Pues encantado de estar en el podcast contigo. Muchas gracias por haberme invitado. Igualmente, un placer. Te quería preguntar cómo es tu día a día ahora en Málaga como gestor de carteras. Vale, pues mi día a día realmente empieza tempranito, sobre las 7 de la mañana, empiezo ya buscando por operaciones, lo que estaría disponible en el mercado, veo listados que tenemos, verifico el mercado en Idealista, busco cosas, me pongo en contacto con agentes, contacto los fondos también para ver que me den más información sobre lo que tenemos. Y luego más adelante por la mañana empiezo a ponerme en contacto también con lo que serían posibles inversores o con mis inversores. Veo un poco el tema de las operaciones que tenemos en curso y eso principalmente. Luego, pues las gestiones que hay que hacer si tengo que ir a un apartamento, hacer una visita, reunirme con un inversor, con un propietario, lo que sea, por la tarde. Y al final es eso todo el día, que al final te pasa volando el tiempo cuando estás con eso. No hay tiempo para descansar. Claro, lo bueno es que te gusta, ¿no? El trabajo Exactamente. que tienes, porque por lo que veo estás trabajando todo el día. Principalmente, sí. Y te quería comentar, ¿por qué? Bueno, ¿de dónde eres? Ujú. ¿Y por qué decidiste venirte aquí a Málaga? Vale, pues yo realmente nací en Francia, en Saint-Saint-Denis, que está en los alrededores de París. ¿Y por qué sí venía en Málaga? Pues es una larga historia un poco. Realmente yo siempre supe que mi lugar no estaba ahí. Y más joven, cuando tenía unos 18, sí, 18 años, fui de vacaciones a Málaga una semana y me enamoré de la ciudad. Me dije, guau, aquí es donde quiero estar, aquí es donde quiero estar. Y más adelante pues conocí a mi mujer, que ella vivía en el norte, en Logroño. Y ahí me mudé para Logroño, en España, con ella. Nos hemos quedado ahí un par de meses, luego pasó lo del COVID, así que no nos despidieron. Y pues ha sido la oportunidad justamente de empezar, para nosotros, de empezar de nuevo aquí en Málaga. De hecho, mira, vamos a probar, te va a gustar la ciudad, hay más oportunidades, además, pues es muy distinto al norte. En Logroño no sé si conoces, pero no, es No mucho. una ciudad muy pequeña, no está tan conectada y no hay tantas cosas que hacer. Y así que pues eso, hemos decidido después mudarnos para Málaga para empezar todo de nuevo. ¿Y tú ya estabas aquí metido o sea, ya estabas metido en el mundo inmobiliario, ya estabas aprendiendo cosas o...? No, para nada, para nada. Yo realmente en el mundo inmobiliario empecé a meterme en eso. A ver, durante la pandemia empecé a estudiar un poco lo que es el tema de las inversiones, porque sabía que había algo más que trabajar, que estaba pensando, joder, tío, eso no puede ser, no puede ser solamente trabajar y eso así toda la vida. Tiene que haber otras maneras de ganar más dinero. Y después, como me mudé para Málaga, empecé con el sector turístico, pero como empleado, no sabía nada de inversiones ni nada de eso. Y las inversiones como tal, yo a hacerlas, empecé en 2023. En 2023. En 2023, haciendo cosas como Rent to Rent
y luego más adelante aquí con Urbane desde 2024. O sea, primero empezaste por tu cuenta Exacto. y después te metiste en Urbane. Exactamente, pero por mi cuenta eran cosas pequeñas, eran el rent to rent, gestión de apartamentos, pero no mucho. ¿Y por qué dijiste me meto en Urbane en vez de meterte en otra empresa? A ver, pues realmente el fundador de la empresa era mi mentor. Pues yo me había inscrito a un curso que estaba dando en ese momento con coaching. Y cuando empezaron la empresa como tal a abrirla, a dar posibilidad a tener gestores de cartera, me avisaron, fue a asistir al webinar. Esto para mí es lo que es perfecto, es lo que quiero hacer. Y más adelante eso, pude hacer la formación con ellos y empecé a colaborar. Qué Pero guay. sabía que yo quería colaborar con esa empresa realmente porque ya conocía al fundador, que es Jorge, em, había visto lo que estaban haciendo, sabía que esto es lo que quería. Qué guay. A mí la inversión inmobiliaria me gusta mucho, como ya estuvimos hablando en su Es, momento. Eh, y para la gente que diga o que tenga el mensaje de, guau, o sea, invertir en inmobiliario es muy difícil, ahora hoy en día conseguir un piso es súper complicado o imposible, ¿qué le diría? O sea, ¿con qué capital se podría empezar? pues, realmente no es tan difícil si tú te rodeas bien. Al final, con 5.000 euros puedes empezar a invertir en el sector inmobiliario. Por ejemplo, que estás haciendo un rent to rent, que estás haciendo una opción de compra o participar en una operación colaborativa como lo que proponemos nosotros. Así que no te hace falta ser millonario para empezar con esto. Realmente de 5.000 a 20.000 euros pues ya están empezando a hacer buenas operaciones. Ostras, Y encontrar oportunidades, pues es verdad que si tú solamente te vas centrando en, por ejemplo, en el centro de Málaga, obviamente no vas a encontrar absolutamente nada, claro, obviamente, pero tienes que abrirte a ver la zona alrededor, qué es lo que hay, entender cómo funciona el mercado y, y buscar, seguir trabajando, porque no te vas a coger muchísimo. Pero al final, una vez que encuentras una buena oportunidad, pues perfecto, ahí estás ganando. genial. También sé que hay como crowdfunding, ¿no? Ujú. Como fondos para invertir desde menos dinero. Desde Urbella se puede con un capital menos de 5.000 euros. O, A ver, realmente lo que hacemos nosotros no es crowdfunding como tal. Son operaciones colaborativas en las que realmente vas a aparecer como, pues, como propietario de esa vivienda. No eres solamente pones tu capital y a lo mejor vas a recuperarlo. Ahí hay contrato, sea de lo que sea, pues tú te vas a quedar con una parte de inmueble. Siempre, ¿no? No hay pérdida, no hay esa posibilidad. Esa sería una diferencia con el crowdfunding. Y luego, pues con menos de 5.000 podrías empezar. Podrías empezar haciendo pues lo que sería subastas en este caso. Por ejemplo, el año pasado hay un inversor que se adjudicó dos plazas de garaje en Marbella por 500 euros cada una. hostia, Y no veas el ROI que obtuvo con esa operación. ya, eso tiene que ser bestial. Claro, claro, que al Por final 500 euros, dos garajes. cada uno 500 euros. A cada uno 500 euros. Exactamente, pero el precio de mercado después de cada uno era de casi 20.000 euros. Mm, Así que es una ostras, operación muy buena. Y ves que no le hizo falta mucho capital. qué guay. O sea, es que yo escuché estas historias y la verdad que se me vuela la cabeza. Eh, te quería comentar también eh, cómo es el tema de tratar con ocupas. Porque tiene que ser una situación complicada, ¿eh? No es lo más agradable, no es lo más agradable. Es verdad que no vamos a desocupar nosotros todo el tiempo, sí que nos acercamos a hablar con ellos, pero no todo el tiempo. Tenemos una empresa colaboradora que que lo hace, pero es verdad que las otras veces que he ido yo, no es un tema muy agradable porque no sabes quién va a estar detrás. Que tú vas, tocas la puerta y ya está. Y a ver lo que te encuentras, ¿no? En plan, Exactamente. sorpresa. Normalmente no suele haber problemas, ni nada, pero hay siempre pues es esa barrera mental, ¿sí? Que eso, uf, a ver, así que no es un tema muy agradable, pero hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Claro, con las leyes que hay, pues hay que resolverlo como se puede, ¿no? Exactamente, no, es que además hay algunos que tienen mucha cara, realmente. La verdad es que bueno, distintos tipos de ocupas, pero hay algunos que dicen, desde 2018, por ejemplo, estás en la vivienda y has entrado Hostia, porque tú quisiste. Eso
me parece un poco, me sabe mal, pero verás que es lo que hay que hacer ahora mismo. Sí, si están cometiendo algo ilegal, pues Exactamente, corre su riesgo también. exactamente. Em, y hablaste mucho, o sea, has hablado antes cuando has empezado de idealista, Sí, porque hay muchos parámetros y muchas cosas que la gente no sabe mirar y puede sacar muchos datos interesantes, ¿no? claro. Pero tienes que tener ese conocimiento. ¿Qué tipo de datos dirías que son los más interesantes que pueden mirar en idealista? Vale. A ver. Primero, hay una falsa creencia que mucha gente dice, no, es que en idealista no hay oportunidades, pero hay muchísimas oportunidades. Hay muchísimas, lo único es que hay que saber verlas. Así que ahí tienes que fijarte en lo que van a ser las viviendas de fondo. Tú tienes que conocer bien la zona o poder estudiarla, por lo menos. Fijarte realmente en el precio real de mercado y no en lo que está publicado en Idealista, que eso es otra cosa. Vale, ¿cuál es la diferencia? Porque hay veces que no se entiende, que dice, ah, bueno, en idealista sale a tanto, entonces los precios están a tanto. ¿Cuál es el precio real? Pues el precio de mercado es lo que el mercado va a estar dispuesto a pagar para tu vivienda. Por ejemplo, en el centro de Málaga o en cualquier parte hay viviendas que están publicadas desde hace 2 años, no se venden, pero obviamente porque el tío se está pasando de 200.000 euros en el precio. Dice, ah, yo a este precio lo vendo, porque el vecino lo ha vendido a tanto, o porque este lo ha publicado y mi vivienda es mejor. Pero eso no es real, porque si el mercado no está dispuesto a pagar para esa vivienda, ese no es el precio. Si tú, ¿Y por cuál sería el consejo para saber en qué precio real se está vendiendo? Vale, pues nosotros tenemos herramientas que utilizamos para saber realmente el precio al que se ha vendido las últimas viviendas. Luego, pues hacemos las comparativas en lo que hay. Y luego hacemos lo que se llama el método Lean, que Método no. Lean. Sí, el método Lean. ¿Eso cuál es? Este es algo un método que tenemos patentado que nos permite verificar cuál es el precio real de mercado. Así que lo trabajamos con viviendas similares que hemos trabajado en la zona o con Qué render. guay. Hacemos un anuncio y verificamos que realmente haya demanda para esa vivienda. Hostia, buenísimo, claro, como trabajáis tanto en el sector inmobiliario, decís, vale, en esta similar no hemos vendido tanto, entonces ya tenéis más conocimiento de lo que se ha vendido Claro, que una exactamente. persona que no trabaje tanto en ese sector. Exactamente, y además haciendo esto pues nos permite tener ya la confirmación del precio real que va a haber, de la demanda que hay en esta zona y hasta de tener ya clientes en cartera que estén dispuestos a comprarlo. Vale, ¿qué tipo de cosas hay en la plataforma como inversor? ¿Qué cosas puedo ver? Vale, pues primero tendrías acceso a oportunidades exclusivas, que van a ser todas las operaciones colaborativas que solamente los inversores que están dentro de Urbay podrán participar. Luego tenemos todo lo que van a ser viviendas de propietarios que tienen alta urgencia de venta. Esos son propietarios que nos mandan directamente sus viviendas para que nuestros inversores tengan visibilidad de ellas. Y luego, pues eso se negocia. Pero como él tiene alta urgencia de venta, hay bastante posibilidad de gestionar esto. Y luego, pues tenemos todo lo que van a ser los listados de fondos con los que tenemos acuerdos. No, obviamente, estos no van a estar todos publicados así en la plataforma, pero se van a proponer a los inversores que están dentro. Además de eso, pues va a tener asesoramiento del gestor. Y también me hablaste de pases que se hacen, ¿no? Ujú. Que también puedes sacar beneficios a través de firmar un contrato de arras y después como venderlo a otra persona Ah, La, que op- esté dispuesta a comprarlo. sí, la opción de compra. Eso. Vale, realmente no son unas arras que se firman, es una prima que se entrega al propietario. Eso pues una pasada. De hecho, pues ahora mismo estoy haciendo una con un inversor que esa vivienda le hemos reservado con 1.000 euros. Después le hemos hecho un pago a cuenta al propietario de 5.000. Hemos pactado un precio de 59.000 euros con él, pero esa vivienda se va a vender en 105. Hostia. Porque ahí, pues, ver, tiene un ocupa y tal, pero estamos reservando por muy poco dinero. Y luego ya tenemos compradores casi asegurados para esa vivienda. Así que va a ser una operación rápida ¿Y y eso bueno, cómo sería el meterle tanto valor del tirón? Porque has dicho que en este caso tiene Ocupa. ujú, ¿Y cómo lo puede vender a 105.000 con lo Ocupa? O sea, porque lo vamos a sacar. lo sacas Claro, y otro comprador lo tasa con un banco o algo así. ¿Cómo sería? exactamente. Hostia. Exactamente. Nosotros lo que vamos a hacer es que la reservamos. Nosotros hemos pactado 10 meses con el propietario, en el que vamos a tener, pues lo tenemos reservado para nosotros. Mientras lo desocupamos, hacemos un home staging para agregarle un poco de valor, que se vea más bonita la vivienda, y la vendemos a un tercero. O si no, cedemos directamente la opción a un tercero. Pero esa vivienda nunca llegamos a comprarla como tal. Claro. ¿Y
Y como este cliente, bueno, el propietario original, Ujú. sabe que tiene Ocupas, ni se va a pasar por la casa para ver lo que está pasando. Claro, en todo caso, pues tiene el contrato que está hecho y el propietario en este caso vive al extranjero, eh, pues tiene el problema ese de ocupación. Para él es la mejor opción que hay en este caso. Qué guay. O sea, es que veo esas operaciones y flipo. O sea, me encanta. Es lo que digo, no hace falta mucho capital para empezar. En este caso, la operación a lo mejor nos va a costar 20.000 euros como máximo. Claro. Entonces, Igual eso lo hace en- con solo un cliente o entre varios meten esos 20.000. ese lo hemos hecho con un solo inversor. ¿Y cuánto sería el plazo de inversión de una inversión inmobiliaria? Hombre, tendrá que depender, pero más o Claro. menos lo menos y lo máximo que habéis tenido en una operación. Guau, esto depende, pero realmente pues, hay un gestor que hace poco cerró una operación ahora en Talavera de la Reina. Se duró 4 meses. Es muy poco tiempo. Y la última que hice duró unos 5 meses, pero operaciones que van a demorarse más en el tiempo, que pueden hasta 6 meses, un año. Luego depende. Si hace una subasta inmobiliaria, por ejemplo, esto se demora más en el tiempo, o una NPL. Esto son cosas que toman mucho más tiempo. Claro, hasta que la subasta se haga, ¿no? A nivel público Claro, salga y te den la casa. claro, hasta que pues te la adjudicas, lo aceptan, que dicen, pues tu oferta está bien, perfecto, pues ya está, te entregamos la vivienda, que pase todo el proceso, entre que avisen al propietario, que avisen ¿cómo se llama? Al acreedor y todo eso, pues se va. Tiene su proceso, y esto puede demorarse mucho más tiempo. ¿Qué mentalidad ves diferente a cuando tú estabas en Logroño trabajando Ujú. a la que tienes hoy en día? O sea, ¿ha cambiado mucho tu mentalidad el hecho de ser inversor, bueno, en gestionar cartera inmobiliaria? Claro, sí, bastante. Pues yo en ese momento estaba empezando ya a interesarme al mundo de las inversiones, gente como Robert Kiyosaki, todo eso, lo clásico, lo clásico. Pero no entendía, para mí la única cosa que había entendido en ese momento era comprar, alquilar, pero ganando lo que estaba ganando, pues ni de chiste iba a pasar. Y eso lo pues en Málaga pasaron varios años hasta empezar realmente con ese tema. Pero lo que realmente cambio es mi manera de ver el mercado y de entender las oportunidades que hay. Eso fue uno de los principales cambios. Que bueno, claro, al final, contra más sabes de un sector, más posibilidades hay a la hora de invertir. Claro, yo al principio digo, bueno, sí, compro, alquilo o compro, reformo y vendo y ya está. Porque como mucho alquiler turístico por habitación, hasta ahí. Eh, Pero después, claro, en la charla que tú me comentaste, pues descubrí algunas cositas más, otras ya las sabía de vídeos de internet. Y, y wow, la verdad que se te abre un mundo de posibilidades súper guay. claro, claro, es que al final tú una vez que ya estás empezando a ver las posibilidades que hay, que lo ves por todos lados, tu cerebro piensa en automático. Te pones ahí en Idealista o en cualquier página, a ver listado lo que sea, y dices, esto, vale, interesante esto, perfecto, voy a estudiarlo. Pero al final tu cerebro lo hace en automático. El consejo que le darías a la persona que todavía no compra un piso para invertir y dice, guau, quiero hacerlo, pero tengo como una resistencia y un bloqueo a invertir tanto dinero en mi primera inversión. ¿Qué consejo le darías? Primero asesorarse bien, porque esto pasa de mucha gente que no sabe nada de inversión, simplemente dice, se está vendiendo caro, va a comprar un apartamento, le reforman y al final lo dejan aquí años porque no se vende. Eso pasa mucho justamente con viviendas que hay en el centro que alguien compró, dijo, esto va a ser una millonada, le echan una reforma de 100.000 pavos y está aquí, Y y no casi que, se vende. que casi que vale lo mismo la reforma que el piso, ¿no? Exactamente. No es. Y eso, así que lo que hace falta es un buen asesoramiento en estos casos. Esto es lo que recomendaría. Luego, si tienes experiencia, pues hazlo, pero si tienes un buen asesoramiento, te vas a evitar muchos marrones. Y a nivel legal, ¿cómo tratáis? Bueno, a nivel legal no, a nivel fiscal, Ujú. ¿cómo tratáis esto con los inversores? Porque una cosa que preocupará mucho es la fiscalidad y cómo declaro yo como inversor todas las ganancias, ¿no? Ahí también va a depender, porque al final no somos asesores fiscales tampoco. Esto es mejor que tengan siempre una persona que les vaya a ayudar con ese tema. Pero antes de pensar en eso, lo que recomiendo a mis inversores, primero, gana dinero.
Claro, Si haces una compra, pues una cosa es que seas como particular, ahí vas a pagar un poco más de ITP, tal, por ejemplo, en Andalucía estamos al 7%, pero si lo haces con empresa estás al 2%. Pero esto, antes de preocuparte mucho por esto, primero hay que sacar operación y ganar dinero. Y yo cuando estás ya con más capital, que te mueves más, ahí preocúpate más de cómo ahorrar dinero, pero no es lo más importante. claro. Me gusta mucho ese pensamiento porque yo escucho mucho a la gente que dice, guau, tampoco vamos a trabajar mucho porque si no hay que pagar más impuestos. Y digo yo, a ver, pero si pagan más impuestos, ¿por qué ganan mucho más? Entonces, Claro, como que hay que verle el lado bueno en vez del lado malo, ¿no? Que la gente dice, exactamente. no, claro, es que voy a pagar más impuestos. Claro, pero en proporción gana muchísimo más. Claro, exactamente, exactamente. Esto pues pasa con operaciones, por ejemplo, una que he hecho hace poco. El inversor va a pagar muchísimo impuesto, pero es que obviamente, porque se ha ganado 50.000 pavos con esa operación. Hostia, Hay mucha gente que no gana, en no un gana año, ¿no? eso ni en un año, esto un poco, y ni en dos, ni en Y en tres. dos. Esto, así que obviamente vas a pagar un poco más, pero antes de pensar cómo te vas a ahorrar más esa parte fiscal, genera ese dinero. Y cuando lo tienes ya generado, pues céntrate pues, en guardar un poco más, pero céntrate más en generar más que en ahorrar más. Qué bueno, Eso es ya. lo que pienso yo. Y a futuro, ¿cómo ves Málaga? Y el proceso, bueno, la evolución que está teniendo a nivel inmobiliario. Que los precios se están disparando y todo eso que escuchamos por la tele. Pues ahí hay varios escenarios posibles. Yo creo que Málaga va a seguir creciendo, porque en todo caso es una ciudad de moda y están haciendo las cosas para crecer como debe ser. Es verdad que hay problemas de viviendas, pero para eso pues hace falta que se construyan más viviendas, que se desocupen también. Así que yo creo que Málaga va a seguir creciendo como tal. Por la provincia en general, Sí. no solamente la ciudad, la provincia. Y no solo la playa, ¿no? También se tiran Exacto, para el por campo el y interior, claro, claro, exactamente. Esto, tus operaciones mayoritariamente son en la playa. O sea, ¿son zonas de costa o no tiene por qué? no tiene por qué, no tiene por qué. Una que podemos echar en San Andrés, otra que está ahí en Alora, eso pues bastante alejado de Málaga al final. Y luego pues estuve operaciones en toda España, de hecho estuve viendo una en Baracaldo hace poco, otra en Logroño, ahí no tiene por qué estar en la costa, Sí. que al mercado hay por todos lados. Y para el tema de las reformas, que Ujú. mucha gente dice que no encuentra personas capacitadas para hacer reforma o todo esto, ¿cómo lo hacéis? O sea, ¿tenéis ya un equipo especializado o una empresa que sabéis que es buena? Sí, ya tenemos, pues son contactos que tenemos, ya sabemos cómo trabajan, sabemos los costes que se manejan, así que nos ayuda bastante al final eso. Y también a nivel de volumen os harán algún descuento, ¿o no? No especialmente, pero nosotros sabemos los precios que se manejan. Claro. Y ya con eso ya decís, vale, esto va a salir tanto y ya decidí hacer una operación con otra y cuál es mejor, ¿no? Claro, exactamente, ¿no? Pues todo el tema de home staging y eso, que al final no son obras, pero que aportan valor a la vivienda. Que no vas a ver, se vende mucho mejor una vivienda con fotos profesionales, ahí todo bien organizado, con colores bonitos, que una vivienda con las paredes rosadas, la foto de la abuela aquí. Esto obviamente son temas que se tratan. Y justo que has dicho lo del fotógrafo, o sea, Sí. ¿tenéis un fotógrafo especializado para el tema de publicarlo? No, ahí son empresas colaboradoras con los que colaboramos. O sea, Urbella hace toda la parte como administrativa y tal, y el resto como que lo intenta delegar a otras empresas ya sea de fotos, de reforma, ¿no? Claro, nosotros pues gestionamos las inversiones, las proponemos, las estudiamos, las trabajamos para los inversores, todas las empresas, tenemos empresas colaboradoras que lo hacen, que sean de obra, de home staging, todo eso, que al final Y al no podemos estar clientecito, haciendo todo, ¿sabes? claro, Desocupamos, después vamos a reformar nosotros, esto no, sería una barbaridad. claro, hacerlo todo, vamos, se te peta la Claro, cabeza. no veas que cómo asegurar al inversor que tenemos todos los talentos. Somos albañiles, somos inversores, somos fiscalistas, todo lo que quieras. Esto no. Pero Eso también es muy bueno son temas porque, que conocemos. eso también es muy bueno porque hay gente que te vende como que es especialista en todo, ¿no? Ujú. Y claro, es muy bueno decir, vale, no, nosotros somos especialistas en esto, pero tenemos gente que son especialistas en su tema que nos ayudan a hacer las operaciones. Claro,
claro, que al final te da más seguridad al inversor en el momento de que se ahorra, no soy yo quien va a hacerlo, es una empresa que ya está trabajando solamente en eso y que sabe hacer esto, que es su trabajo. Y el tema de construir edificios o como construir, coger una casa y reformarla entera y meterle más plazas, más vivienda, ¿eso lo habéis hecho? ¿A qué te refieres? ¿De Ah, construir un bloque de cero o...? no desde cero. Por ejemplo, yo he escuchado gente que ha comprado con una casa Ujú. que tenía la opción de reformarla y lo que ha hecho ha sido reformarla más grande y meterle más viviendas. O sea, Vale, construirla más sí. alta y meterle más viviendas. Vale, normalmente nosotros no nos metimos en construcciones así, después nos vamos a transformar una casa de una planta en casa de tres plantas con tres barras. Pero sí que hemos hecho cambios. Por ejemplo, hay viviendas en Churriana que se han comprado que eran chaletas adosados. Cada uno tenía una entrada independiente. Lo que se ha hecho es que se han dividido para hacer dos apartamentos en cada chalet. Y ahí, eso sí, Hostia, porque es algo que no tenemos que hacer una obra increíble para eso. claro, eso está muy bien porque al final utilizáis mejor los recursos, ¿no? También Claro. el tema de una casa grande, pues igual meterle más habitaciones Ujú. o dividirla en dos, ¿no? También se ha dado el caso. Pues con esas casas, pero al final es que tampoco puedes hacer como te da la gana, al final no Claro. hay, tiene que ver con urbanismo y todo eso, si hay posibilidad de hacerlo, como no puedes cambiar un local para hacer un cambio de uso como te da la gana, eso pues tiene su proceso, tienen que aprobártelo, tiene que haber un proyecto de reforma, tiene que haber también lo que va a ser pues ciertas medidas y todo eso. A nivel de local, ¿cómo Ujú, se puede transformar vivienda? Porque yo he escuchado que en muchas ciudades, bueno, en España, están poniendo como muchas trabas a los locales convirtiéndolo a vivienda, ujú. aunque no se estén utilizando como local. Entonces, también eso es un potencial de meter más vivienda en el mismo espacio de las ciudades, ¿no? También ahí tampoco depende del local que va a ser, porque he visto viviendas que eran locales antes y tú entras y dices, "Mira, eso no está feo, además tiene su humedad, toda esa historia. Dependerá en ese caso el local, que hay locales que pues, son perfectos para hacer viviendas, pero otros que no son agradables como tal. Y bueno, y si alguien se echa para atrás en Ujú. medio de una operación, ¿qué pasa? Como que se echaba atrás. O sea, yo meto el dinero. Ujú. Y de repente, pues, yo qué sé, igual me da un poco de miedo. Y digo yo, oye, quiero echarme para atrás, quiero recuperar mi dinero. Ah, pues esto no es posible. Hay contratos Claro, que al final es trabajo que se ha hecho. Se ha estudiado, se ha ido, por ejemplo, si alguien estaba ocupado, se ha ido a hablar con los ocupas, se ha negociado. O sea, en todo caso, si se reserva con un fondo, pues no, tu dinero, chao. Esto no, o como con inmobiliaria, lo que sea, ¿no? El dinero lo has entregado. claro, Vale, tienes que estar ahí decidido para hacer la operación. claro. Bueno, ¿cuál es la mejor operación que ha salido A ver, con Urbella? bueno, ven, sacado muchas operaciones muy buenas. De hecho, el verano pasado. Y ahora mismo están con una operación, por ejemplo, en Cancelado, que está en Estepona. Una pasada esa operación. Que ahí han sacado la última 36 plazas de garaje. Ahí tienen pues tenemos casi toda la urbanización que está enteramente ocupada. Esto es una Una pasada. urbanización entera Sí, ocupada. sí, sí, una pasada esa operación. ¿Sabes? Se está trabajando, pero es que es una pasada, una pasada. Que al fin tenía una rentabilidad brutal. Y no, pues, a mí una de las operaciones que me salió ha sido pues, una de San Andrés, que esa pues, ha sido rápidamente, ha sido rápido, 5 meses, ha sido reservar, desocupar, reformar, vende. Y en 5 visitas ya la teníamos vendida. Sí, ha sido una operación muy buena, muy buena. Que el Bestial. inversor se llevó 50.000 pavos con esa operación, así que ha sido muy, muy buena eso. Hostia, qué flipe, ¿no? Y la persona que metió ese dinero, Ujú. ¿cuánto metió y cuánto pudo sacar? Para él. A ver, la vivienda la hemos reservado y negociado en 74.000 euros. Pues tuvimos que hacer una reforma bastante gorda porque ahí los ocupas la habían dejado fatal. Una pared con hueco. Y O sea, se veía la otra así, habitación, ¿no? exactamente. Hostia. Así que le hemos hecho una reforma.
bastante gordo. De hecho, pues te pasaré la foto de antes y Venga. después para que veas. Y, y eso, en total la inversión habrá sido de unos 140.000, algo así. Casi 140. Y lo hemos vendido en 198. Pero esto fue también lo de te firmo el papel y se lo vendo a otra. No, esto ha sido una negociación con un fondo privado Ok, y hemos comprado la vivienda directamente. No ha habido opción de claro. compra. O sea, metió 140 y pico, he dicho, Exactamente, en total. y fue 190 la venta. Es 198 198. en Bien. 5 visitas, así que ha sido una operación Claro que muy, muy buena. normalmente suele haber gente que mira y hay más tiempo, ¿no? Que tarda más visitas en decir, bueno, yo te la compro. Claro, eso puede pasar, pero como te digo, nosotros siempre confirmamos primero el precio real de mercado y al que nos lo van a comprar, para no pillarnos los dedos, que preferimos que se vendan pues rápidamente esa vivienda, que rascar el último euro Se no lo lleve sirve otro. exactamente, que se lo lleve el otro. Si al final la podemos vender en 198, que ves que está teniendo un ROI del 33%, perfecto, para En 5 ganar meses, ¿no? en 5 meses. Que Qué pagar barbaridad. 2.000 euros más no vale la pena, no vale la pena. Bueno, para la gente que quiera empezar a invertir y sea joven y todavía no tenga su primera vivienda Ujú. en propiedad, ¿qué le recomendarías? Porque al final las ciudades más caras se están volviendo como Málaga, Madrid, Barcelona y seguramente en otros sitios también. ¿Qué consejo le darías como para dar sus primeros pasos en la inversión inmobiliaria? Vale, pues primero les diría que no tengan miedo, que tengan un buen asesoramiento, que se forman. Nosotros ofrecemos contenido de valor todo el tiempo, hacemos webinars para que la gente ya entiendan de operaciones. Y eso, que no tengan miedo, porque oportunidades hay por todos lados, hay por todos lados. Y si, aunque estés en Málaga, no tienes por qué invertir solamente en Málaga, tienes muchas ciudades alrededor. Tendrás Alora, Pizarra, Rincón de la Victoria, muchos sitios donde podrías invertir. Así que no tengas miedo, asesórate bien y para adelante. Genial. Y la gente que te quiera ya encontrar por redes sociales, por Instagram, por Telegram, que también tienes una comunidad, Sí, eh, ¿cómo te pueden encontrar? De todas maneras, dejaré el enlace aquí que me sí. pasarás Vale. y eso. Pues en este caso me pueden buscar por luwic.urbey, tanto en Telegram como en Instagram. Perfecto. Pues un placer haberte traído a tu día a día podcast y bueno, encantado. Un placer Ya para mí. haremos negocio juntos. Muchas gracias. Espero.